señores, licenciada en Historia, historiadora, docente de la Universidad Católica del Uruguay, del Centro Latinoamericano de Economía Humana, CLAE, ganadora de varios premios por sus trabajos, autora de varios libros de éxito, a pesar de que la palabra éxito de repente no es un término adecuado para el mundo de los libros, ¿no? Tal vez debería decirse, o debiera decirse, mejor dicho, libros importantes, libros con lectores, libros que han mostrado cosas que tienen que ver con nuestra historia o con historias que han sucedido. Me refiero a la profesora Ana Ribeiro, que nos viene a presentar el primer tomo de los Muy Fieles, un libro editado por Planeta, que desde hace ya algunos días está en las librerías de nuestro país. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Jorge, muchas gracias por recibirme, es siempre muy grato encontrarse contigo. Igualmente, es muy lindo conversar contigo. Ana, yo estaba contando que tu libro está referido concretamente a algo que te interesa mucho y que creo que tus lectores agradecen: encontrar las historias ocultas detrás de las historias. De las cosas que pasan, es decir, de esas cosas que de repente sabemos que suceden, ¿verdad? Porque se nos ha enseñado, pero detrás, como esos elementos cotidianos, a veces algo ausentes, no digo por carencia, sino que tal vez esa sea la manera de estudiar la historia, los grandes episodios, los grandes personajes, pero perder de vista de repente hechos que sin embargo empujaron la historia de un país. Por eso te voy a pedir antes que nada que me definas qué es Los Muy Fieles. Bueno, te voy a dar dos definiciones diferentes. La primera, que es casi de tipo técnico: Los Muy Fieles es mi tesis doctoral para la Universidad de Salamanca. Y por eso es el primer tomo, pues fue una tesis muy grande, que requirió muchos años de trabajo, 6 años de investigación y de trabajo en archivos de España, en archivos de Paraguay y en archivos de Uruguay. Entonces es una tesis convertida en un libro, una cosa que yo tenía bastante miedo, porque bueno, el lenguaje y la forma de una tesis que tiene requisitos y tiene exigencias de tipo académico, quizás aparte a mis lectores le dije a Planeta: no vayan a tirar muchos ejemplares, no vamos a tener tantos. Pero luego el tema y la modalidad de abordaje del tema, y acá viene la segunda respuesta y definición, ha hecho que el estilo al parecer se mantiene, porque ya estoy teniendo la devolución de los primeros lectores y es muy grata, ¿no? Me dicen, bueno, no se nota que es una tesis, o pese a que es una tesis se lee con fluidez. Por eso que tú venías diciendo, los muy fieles, ¿quiénes son? Aquellos que se mantuvieron fieles a la corona española durante el proceso revolucionario en el Río de la Plata, focalizado en 2 ciudades, una muy leal, Montevideo, que se convirtió en un epicentro de la resistencia española a la revolución artiguista y a la revolución iniciada en Buenos Aires en 1810, y otro que aparentemente no había tenido jamás nadie leal a la corona, que desde el principio había sido la revolución, que es Asunción, lo que luego con el tiempo se convertiría en Paraguay. Pues bien, yo descubro que no solamente hubo fieles en Asunción, sino que además intentaron formar un frente con Montevideo, que de haber triunfado la historia hubiera sido muy otra, porque entonces el avance de la revolución y la construcción de esos estados independientes, que fue la consecuencia a la postre de ese movimiento, hubiera sido muy diferente. Por supuesto que un historiador no puede calcular nunca lo que hubiera sido, esto está fuera y está vedado para nosotros, pero la importancia de ese eje, que fue muy efímero, a mí me llamó mucho la atención, y comencé haciendo un estudio primero conceptual, porque yo dije, no los voy a abordar como los enemigos de Artigas o los enemigos de la revolución independiente, paraguaya, ¿no? Eso sería reducirlos. Yo voy a tratar de entender desde un valor, desde algo positivo. Para ellos, ¿cuál era el valor? El ser leales al rey, porque ser leales al rey era algo que los definía,
en una época en que no había estados nacionales, y como en el cuento del gato con botas, cuando pasaba el señor te preguntaba, ¿usted a qué señor pertenece? ¿No? El sentido de pertenencia no era Sí. ¿usted qué nacionalidad tiene? ¿Usted a qué señor pertenece? Yo pertenezco al señor tanto y vivo en el valle cual. O sea que una coordenada geográfica y un lazo de dependencia definía tu razón de ser y tu identidad. Bueno, la identidad del Leal en el año 1810, cuando comienza el proceso revolucionario, se define fundamentalmente por esa figura que era casi sacrosanta, y digo casi sabiendo muy bien el uso del término, porque no era del todo sacrosanto, porque hay una estructura del poder en los países católicos que es diferente a la de los países protestantes. Ese casi sacrosanto era una figura distante que nunca vino a América. El primer rey que viene a América es Juan Carlos. Ese rey que llega a apodarse el deseado, que es el que está en la tapa, ¿no? Alguien Sí. le preguntó, ¿y quién es? Y a mí Sí. me encantó que no se sepa quién es. ¿Por qué? Porque para nosotros esa figura se diluyó. Porque además fue una figura tan pobre, tan cruel, cuando ese rey tan deseado, tan peleado por esa gente que confiaba en él y no en las nuevas promesas de la revolución, y que ofrendó su vida y su patrimonio. Hay historias de heroísmo del otro lado que nunca hemos visto. Esa gente, por eso el muy me interesó tanto, ¿no? Porque es una forma de decir, acá hay una exageración, un demasiado respecto a qué. Y respecto a ese señor que está debajo del muy en la tapa, ¿no? Porque ese señor, cuando de verdad vino al trono, quiso ser un rey absoluto, ¿no? Claro. Era un Borbón autoritario que combatió a su propia gente y que derramó sangre para sentarse en el trono con todo el poder posible. Entonces, es un bando que no solamente perdió, es un bando que luego perdió también la memoria de sí, porque nadie recogió lo que esa gente hizo ni por qué lo hizo. Entonces, tú me preguntas quiénes son. Son esa gente porfiada que pensó que seguir como estaban era lo mejor. Uh-huh. Estamos en el primer tomo. Uh-huh. Este es un trabajo que tú decías hace algunos minutos, establece básicamente tu intención de entregar en la Universidad de Salamanca el material o el trabajo de 6 años nada menos. 6 años. Ya lo entregué. Porque si no, no la podía publicar. Claro, una tesis tiene claro, que ser claro. Y vengo de eso, Jorge. Vengo a recibir mi doctorado. Te felicito. Muy contenta. Sí, no puedo muy recetar, contenta. como le digo a mis amigos. Sí, sí, Ojo, sí. porque es en historia. Pero no puedo sos recetar. doctora en algo que te importa. Muchísimo. En algo que te importa. Ahora seguimos con el libro. ¿Qué importancia le das? Tú sabes que el periodismo está viviendo en estos momentos una situación de incertidumbre muy importante. Cómo mantener las bases, los principios, ¿verdad? A mí no me gusta la palabra código, me gusta principio. Código me suena a mafia, a ocultar, a micromundos que actúan afuera del resto de la sociedad. Principios me parece una cosa, pero estamos viviendo en el periodismo la gran incertidumbre y el gran sacudimiento que representa, por un lado, la aparición de nuevos medios de tecnología, es decir, nuevos medios de información, el ocaso de muchos medios de comunicación y de información que han sido durante mucho tiempo prácticamente paradigmáticos, íconos, y la inadaptación que eso nos produce. Estaba pensando ahora, si eso nos produce a nosotros los periodistas, que si no tenemos la sagacidad de darnos cuenta que tenemos que cambiar algunas cosas porque el mundo cambia y y nada puede quedar permanente en los cambios, salvo aquellos que son los principios a los cuales mencionaba, ¿verdad? Pero las formas cambian. La historia, de alguna manera también se ve desafiada, digamos, por todo este ámbito de transformación que se vive. Pero por supuesto, la historia es un género de cambio constante. Por eso se escribe algo que se llama historiografía, que es la que recoge exactamente la evolución que ha tenido la disciplina. La historia se contó durante muchos años
como la historia de los grandes hombres, ¿no? Aquello de los 3 pecados básicos, el gran hombre, el ídolo cronológico, o sea, solo cuento aquellos que son muy importantes, solo cuento en clave política y solo cuento ordenando en el tiempo. Durante mucho tiempo se escribió de esa manera. Durante mucho tiempo los historiadores pretendían ser invisibles dentro del libro, pero con una enorme autoridad. O sea, el historiador nunca te decía yo pienso, sino que te decía Napoleón murió a causa de. Entonces no te daba ningún lugar a duda, él te daba la fórmula hecha, él estaba ausente pero omnipresente, y era además el que sentenciaba, condenaba a unos a la visibilidad, al recuerdo bueno o malo, y a otros a la invisibilidad y el olvido, con sentencias de tipo moral. Durante mucho tiempo las historias fueron en clave de nación, y lo que era bueno para un país parecía estar predestinado desde el fondo de los tiempos y por la divinidad, y todos los demás eran los oscuros enemigos. Hoy en día la historia, felizmente, ha revisado muchísimo de esas claves. Los pequeños personajes importan tanto como los grandes solo llegan a serlos cuando logran de verdad acaudillar un montón de gente que será más silenciosa, pero fue altamente determinante. Las estructuras se atienden muchísimo, los factores menores, lo que se llama la microhistoria, las mentalidades, cada uno de esos descubrimientos ha sido, y hoy en día estamos en clave de historia regional. Estamos en clave de historia desde abajo, estamos en clave de historia de los conceptos, cuándo usamos las palabras, cómo las usamos. En este libro yo empleé varias de las cosas que nos desafían a los historiadores hoy en día, ¿no? Hay una primera parte muy en clave conceptual. Bueno, cuando se dice lealtad, ¿qué se quiere decir? El que se define a sí mismo como un leal, ¿qué quiere decir? ¿Por qué le dice al otro que es un tupamaro, un revolucionario, un anárquico? Cada una de esas palabras, ¿qué sentido tenía? ¿De qué connotaciones se van vistiendo las palabras hasta terminar teniendo el caudal que cada una tiene, que es algo más que la sumatoria de ciertas sílabas y consonantes, ¿no? Es la historia de un vocablo. Bueno, hay una clave de historia conceptual, hay historia regional. Y hay una cosa que me interesó mucho hacer y que aprendí muchísimo haciéndola, que es las redes de relaciones que se establecen en una sociedad. La sociedad como una malla, porque ¿qué pasa? Cuando uno de estos reales lo perseguían, cuando la revolución comienza a ser triunfante y el poder de los revolucionarios comienza a ser contingente y tienen ejércitos, tienen forma de penalizar a los que no están con ellos, confiscándole caballos, metiéndolos presos, matándolos. Bueno, esas cosas con las que un bando y otro se castigaron, ¿dónde se refugiaba la gente? ¿Quién sobrevivía mejor que otro? Entonces, el capital relacional de cada persona, si tenés un conocido en ese nuevo bando insurgente, si tenés un antiguo cura que te bautizó, te casó y entonces el poder sacrosanto de la iglesia te puede amparar, si tenés una quinta en la cual te retirás y te dejan de ver en la ciudad y se olvidan de preguntarte de qué lado estás o exigirte una fe pública y política de tal pertenencia a tal bando o a tal otro. Entonces, ¿cómo funcionaron las redes? Si a ti la revolución o los leales en los lugares donde tenían poder te castigaban, te metían preso, te mataban, eso repercutía, y tu familia también, tus hijos, tus sobrinos, todos van con el estigma. La familia es una especie de receptáculo de los castigos y de las virtudes. Todo eso se transmite. Bueno, estudiar en clave de red a mí me interesó muchísimo. ¿Cómo hicieron para sobrevivir? Sobre todo en Asunción, que es lo que trata este primer tomo. El segundo, que va a estar alrededor de septiembre, octubre, trata sobre Montevideo y nos va a resultar muy familiar. Este es muy exótico, es un Paraguay del cual no sabemos nada. En realidad, al principio se habla de la lealtad en abstracto en la región y en estas dos ciudades. Pero luego hay una segunda parte de este primer tomo que se centraliza en Asunción. Y es de verdad como un viaje a un país exótico e insospechado, ¿no? Ese dictador furibundo que le prohíbe a los españoles casarse con españolas, que a una familia que ha sido su enemiga decreta que tienen prohibido casarse las mujeres por siempre jamás, condenadas a morir solteronas, que se propone el mestizaje profundo de la población para liquidar el privilegio de la piel blanca que significaba el antiguo poder español, que le confisca todos los bienes a los comerciantes, pero los deja seguir comerciando porque de esos recursos
alimenta y sostiene un ejército poderoso que le permite a Paraguay aislarse de todos los problemas políticos del resto de la cuenca del Plata y preservarse con un encierro que fue fatal para Paraguay, porque termina con la triste apertura que significó de fronteras, ¿no?, que significó la guerra de la Triple Alianza. Ahí está. Esas historias se ocultan detrás de la historia, o esa historia que parecen pequeñas pero que son muy grandes, ¿verdad? Y que además no solamente son grandes de por sí, sino que definen en forma muy práctica de pronto el tiempo en el que se vivía, ¿no? El tiempo en el que se vivió. Insisto, ahora vuelvo al libro, pero insisto con algo que te quería decir recién. La historia se ve desafiada, perfecto. Vivimos en un país y en una región donde la historia ha sido distorsionada, por lo menos en lo que tiene que ver con las últimas décadas. Esa es absolutamente mi impresión. Es decir, hay una historia muy mal contada, con muchos intereses, y en algunos casos en algunos casos yo diría una historia contada a través de mentiras, es decir, o de ocultamiento, para ser más digamos más publicitario, menos agresivo. ¿Cuándo sabe el lector que la historia está atada a la verdad, o hasta dónde el autor concretamente accede a esa verdad para transmitirla? La historia, cuando nació, Jorge, nació como historia del presente más inmediato, y cuanto más atrás en el tiempo era el suceso del cual se estaba narrando, más desconfiable era el resultado. Exactamente a la inversa de lo que creemos hoy. Hoy confiamos en que cuando se narra algo antiguo, ya los ánimos están calmados y que es peligroso y muy candente, y por lo tanto incluso hay quienes dicen que no se puede escribir porque es historia reciente. Pues bien, entre los griegos era exactamente al revés. ¿Por qué? Porque no había testimonio escrito. Claro, todo entonces oral. yo le pregunto al testigo, y el testigo, cuanto más viejo, la memoria se va aflojando, y cuando viene ya la segunda generación ya dice que le dijeron, entonces ya eso es menos confiable. O sea, la historia siempre será un género muy problemático, porque tiene que meter dentro de un relato las múltiples voces de los participantes, que por supuesto tienen versiones distintas, no solamente porque hayan sido muchas veces la historia de bandos encontrados, sino porque a veces el punto de vista cambia tanto las cosas. Si tú te pones ahora a contar qué fue lo que pasó aquí en esta mañana durante esta entrevista, tú contarás cosas y yo contaré otras, y el que está mirando desde allá probablemente se detenga en ese perchero que está acá atrás, que tú ni yo no nos interesa, porque estamos centralizados en comunicar y nos interesa más el micrófono. Entonces el relato histórico es más válido cuanto más polifónico es, pero debe saberse que siempre dentro de ese relato polifónico hay una cuerda que se tensa muy fuertemente entre los vencedores y los vencidos. No es cierto que los vencedores siempre cuentan la historia, los vencidos también tienen recursos para contar, y a veces incluso se ha dado el caso de que los vencidos tengan mejor prensa. Así que la historia la cuentan vencedores y vencidos en una eterna puja constante. Por eso un libro de historia es progresivamente más abierto, y el historiador hoy, a diferencia de esos historiadores del pasado de los cuales te hablaba hace un rato, es alguien que puede decir: yo pienso que estoy en contra de la idea de fulano que dice bla bla bla, y cuento lo que opina aquel que va en contra de mi opinión, pero lo fundamento luego. Abro 3, 4, 5 citas al pie. A veces hay gente que lee los libros y dice: yo las citas no las leo. Sí, tiene la libertad para error. Leerla. No, pero hay gente que le gusta la historia, sí, o que luego hace una segunda lectura y va a la cita al pie. La cita al pie es la obligación del historiador, que tiene que decir en qué se basó para decir lo que dice, y que deja allí expuesto una especie de caldero fundente donde todo bulle, donde lo que está es las múltiples discusiones y formas de opinión. Tú decías, la historia reciente se ha falseado. La historia reciente se está construyendo. Distorsionado. Se está construyendo. Están vivos los protagonistas y cada uno está salvando su memoria.
Desde los poderes establecidos se puede amparar más la publicación, una corriente de opinión que otra, que es de pronto el desequilibrio que tú notas. Pero los historiadores están trabajando y seguirán haciéndolo y deben hacerlo, porque la historia nació narrando el presente. Lo que debe saberse es que hay memorias empuja. Y que en este momento, como en una cosa pendular, ¿no? Sí. El péndulo ha empujado mucho hacia el lado de rescatemos la memoria de los que tanto tiempo estuvieron callados o presos. Estamos llegando al colmo de esa mística, ese autoelogio natural, yo participé en esto, yo me siento heroico, y estamos volviendo a un punto de equilibrio en el cual tienen que aparecer las voces del otro lado. Tiene que registrarse las voces incluso de la gente a la que el historiador le debe dar cierto prurito a investigar porque está en contra de él, pero tiene la obligación de ir y sentarse y escucharle y en lo posible tomar apuntes de lo que dice. Yo no estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero tengo que tratar de entender por qué. Tengo que llegar a ese punto que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal. O sea, tengo que llegar a entender cómo, sin refregarte las manos con placer antes de dormir y decir hoy maté a tantos, ¿cómo lograste ser un monstruo sin saberlo y siendo un buen hijo para tu mamá? Porque eso hay detrás de cada uno de los personajes nefastos de la historia de todos los tiempos. Nunca nadie se siente nefasto. El libro fue hecho con un objetivo, sin embargo fue rescatado por Editorial Planeta y descubres ahora ya que tus lectores comienzan a participar y a comprometerse con lo que esas páginas escritas dicen. Es una etapa muy linda la que vivís, ¿no? Muy linda. Yo tenía bastante miedo, y bueno, es una tesis, es más dura, es muy conceptuosa, hay una avalancha de información y de datos, pero la devolución de los primeros lectores ha sido tan grata, una sorpresa tan linda, Jorge, porque me han dicho, bueno, precisamente porque era muy conceptuosa, tú conservaste tu modalidad de a cada uno de esos conceptos contar las 30, 35 fragmentos de historias de vida de personajes menores o mayores que te avalan para decir, bueno, llegué a este concepto. Entonces uno lee el concepto y es como que se lo ilustran, me dijo un lector que lo hubiera abrazado ahí, viste, de una, sí, sin disimular el entusiasmo. Y ¡ay, qué lindo! Sí, realmente, y me dicen cosas que te llaman la atención. Yo qué sé, que les llaman, que por ejemplo, nunca me imaginé que Paraguay fuera así. Yo no sabía que el tráfico de yerba era de tal manera y de tal otra. Mirá, no sabía que un leal nunca había visto al rey, no sabía que el rey había recibido a montevideanos en el lejano año de 1807, 1806. No sabía que las invasiones inglesas habían tenido tal resultado. O sea, me empiezan a llegar esos comentarios y alguien que me dijo, lo leí en 2 días de una sentada, y son 400 páginas. Y digo, bueno, está... Qué bien. Bueno, en el tribunal, en el momento, en Salamanca, que te diré además, Jorge, que tuve un tribunal de esos que ni soñando uno puede aspirar a tener, ¿no? El gran Giovanni Levi, el fundador, el creador de la microhistoria, Manuel Chus y José María Portillo, 2 americanistas súper reconocidos. Bueno, esos 3 sentados allí ya era descacharrante, ¿eh? Iban mis compañeros de doctorado a pedirles autógrafos, con eso te digo todo. Bueno, lo que ellos me dijeron fue, dice, usted no puede disimular quién es y esto es un híbrido, es una tesis, pero hay un alto poder de comunicar de alguien que está acostumbrada a hacer libros con buena narrativa. Y yo, bueno, lo tomé como un elogio. Tomo 1, el tomo 2. Tomo 1 de 2. El próximo es más o menos del mismo tamaño. Está todo centrado en Montevideo. No vas a dejar pasar mucho tiempo entre uno y otro, ¿no? Solo el tiempo suficiente para que lo lean y el otro ya está pronto. Estamos discutiendo la tapa porque esta me gustó tanto que no sé si conservarla o ponerle otra distinta. Para diferenciarlo. Para diferenciarla. Sí, esta me gustó porque es toda una ironía, ¿no? Porque es un Fernando VII pintado por Goya, y el colorido de la tapa deja claro que es un maestro de la pintura, pero un Goya que pintó por encargo y a cambio de plata y de muy mala gana un rey al cual detestaba, y se nota porque parece una suerte de muñeco inflado. Goya detestaba pila de cosas. Goya detestaba el poder. Entre ellos al rey. Entonces hizo un retrato que no deja de ser magnífico, pero con un retratado que, caramba, era tan tonto que creo que hasta lo colgó en la pared, pero el retrato no le hace bien. Claro. Primer tomo entonces de Los Muy Fieles, Editorial Planeta. Ana Ribeiro ha estado con nosotros. Bueno, la vamos a invitar, la vamos a fastidiar
cuando aparezca el segundo tomo, que será en los próximos meses, seguramente antes de fin de año, Ana. Sí, seguramente. Y de cualquier manera, antes de fin de año nos interesa que salga. Yo creo que más allá de octubre no va a ser. Y te devuelvo la invitación con una, y es a ti y a toda tu audiencia. Este libro lo presenta Gerardo Caetano, un gran amigo y con quien además estamos escribiendo juntos en este momento, el 15 de agosto en el Club Español, ahí en 18 Casi Ejido, el muy conocido Club Español, al lado donde era la antigua Pasiva. El 15 de agosto, el Día de las Marías, a las 7 de la tarde, así que el local es bien amplio, están todos invitados. Nosotros vamos a ir dando información, recordando eso, que el día 15 va a ocurrir eso a las 19 horas, allí en el tradicional Club Español, contigo y con el profesor Gerardo Caetano, que estuvo hace un ratito conversando con nosotros como todos los lunes. Ana, te agradezco pila tu visita, te felicito. Y bueno, seguimos juntos viéndonos, ¿te parece? Me parece encantador la propuesta. Hasta muy pronto. Gracias. Señores, seguimos adelante, estamos en Tiempo Presente.